Buenas tardes, qué gusto estar una vez con ustedes, poder entrar a sus hogares. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, va a ser una serie de 2 programas completos. Hoy vamos a hablar sobre la vida de los santos, en concreto sobre las virtudes de los santos que nosotros, pues nos ha marcado de una o de otra forma nuestra vida, y la próxima semana vamos a estar hablando de cómo la vida de unos santos ha marcado la proyección de la iglesia durante esa época que ellos vivieron su santidad. Sin más, les quiero dejar con Sister Yanis, que hoy nos va a dirigir el programa, y vamos a ir tocando de una o de otra forma la vida de los santos. Muchísimas gracias, Jorge, y saludos a todos ustedes. Ese tema de los santos me encanta mucho. Y cuando Jorge me pidió de qué tema quería tratar, era exactamente los santos. Yo uso cada mañana para mi oración un libro de oración que es solamente disponible en inglés. Se llama This Day. Give us this day. Pero yo sé que hay un libro para oración diaria que se llama Magnífica. En todos los libros, todos los días hay un santo destacado y uno puede reflexionar, leer de su vida y reflexionar en su ejemplo de su vida. Y eso me encanta, me inspira mucho sus historias de sus vidas. Nosotros les recomiendo mucho leer uno de esos libros, o si no, en el sitio del Vaticano, en el sitio del Internet del Vaticano, dan una reflexión del santo de cada día y es disponible en muchas lenguas, inglés y español y varias otras lenguas. Entonces, puedes leer del santo ahí, o por lo menos en su calendario católico que su parroquia entregue cada año. Dice un poco sobre el santo del día. Como católicos creemos en la comunión de los santos. Esta es una unión en común con nuestro Señor Jesucristo, que todos nosotros que hacemos parte de la iglesia estamos en comunión con los santos que están gozando del cielo con Dios, y también con todos que necesitan nuestras oraciones y que están esperando y pasando por esta fase antes de entrar en la gloria de Dios. Todos nosotros formamos una unión y es porque tenemos en común que somos seguidores de Cristo y hacemos parte de su iglesia y somos sus discípulos, todos nosotros. Los santos pueden ser para nosotros no solamente héroes, heroínas, pero amigos. Nosotros podemos mantenerlos cerca en nuestra compañía como amigos en la fe que nos guían. Ellos rezan para nosotros. Nosotros recemos a ellos pidiendo intercesión, pero también ellos rezan para nosotros y podemos contar con sus oraciones y pedir sus oraciones. Ellos son nuestros amigos. Y yo creo que para los niños, y principalmente los que están estudiando catecismo y preparándose para los sacramentos, yo imagino que a ellos, yo sé que a ellos les afecta mucho saber de las historias de los santos. Cuando era joven, yo recuerdo muy bien, yo tenía 12 años. Me impresionó mucho el Papa en ese entonces, Juan 23.
me impresionó por su visión de la iglesia, por su habilidad de reír y por su estatura que me impresionó. Y creo que él era para mí una figura paternal, ¿no? Y este concilio que él inició y agregó, este concilio hizo gran movimiento en la iglesia y me impresionó mucho. Y hoy en día él es santo. Pero en ese entonces solamente sabía que él me impresionó mucho. También yo leí un libro de las monjas misioneras cuando era de esta misma edad. Y una de ellas no era nombrado santo por la iglesia por su proceso de canonización, pero ella el libro de la vida de ella, como ella se hizo hermana religiosa y después fue a servir en un país de Latinoamérica como misionera, me impresionó mucho. Y hoy en día soy hermana que sirvió en las misiones en Amazonas, Brasil. Entonces, también los santos pueden servir de influencia para nuestras decisiones y para nuestra vocación final. Cuando entré en las Hermanas de San José, ahí abrió varios santos para mi consideración. Claro que San José. Y San José es uno de mis favoritos. Y especialmente como él tenía que salir de su país y sabía lo que era huir de un país para ir a otro. San Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales hicieron parte de nuestra formación y continúa siendo de mucha influencia a través de nuestro retiro de 8 días que hacemos todos los años como Hermanas de San José. Y finalmente quiero destacar Santo Antonio. Cuando yo trabajé de misionera en Amazonas, aprendí mucho sobre Santo Antonio. Él era padroero de nuestra prelazía en Amazonas, Borba se llama. Y también él es muy conocido y muy amado en todo Brasil, porque nació en Padua, de Portugal. Perdón, Lisboa, de Portugal. Y por eso los misioneros portugueses trajeron su devoción al Brasil, pero también él es conocido como Antonio de Lisboa porque trabajó en Italia. Y cuando yo participé de los 13 días antes de la fiesta y el mero día de la fiesta, yo estuve en medio de una devoción con tanto fervor que nunca experimenté en mi vida. Y me quedó para siempre que ese fervor de la gente que sus devotos tienen por él. Y yo creo que era influencia de los misioneros tanto de Portugal como de Italia, trayendo devoción a Santo Antonio a la gente de Brasil. Pero también llegué a ver esta misma devoción durante la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Pittsburgh, cuando yo pude participar por primera vez en su
en su fiesta en diciembre aquí en Pittsburgh. Entonces vemos en los santos gente humana, individuos que son igual a nosotros, seres humanos, pero con la gracia de Dios hicieron grandes cosas. Y nosotros podemos hacer igual, dependiendo, abriéndonos a la gracia de Dios. Hay un libro que recomiendo a todos, pero yo creo que es disponible en español, que se llama My Life with the Saints, Mi vida con los santos, escrito por un jesuita, James Martin. Y él habla de eso, de que los santos son seres humanos, individuos que tienen sus características individuales y que tienen uno puede ver su individualidad en sus vidas y en la manera que ellos cooperan con la gracia de Dios para ser gente que evangeliza con sus vidas. Él dice en su libro, James Martin dice en su libro, estábamos destinados a ser nosotros mismos y debíamos permitirle a Dios trabajar en y a través de nuestra propia individualidad, nuestra propia humanidad. Como dijo Santo Tomás de Aquino, la gracia se basa en la naturaleza. Entonces, yo les recomiendo mucho la vida de los santos, leer sus vidas, saborear su individualidad y cómo eso inspira. San Ignacio, cuando él sufrió en una batalla, una gran injuria a su pierna, él se quedó en la cama mucho tiempo y pidió, en vez de leer romances, pidió leer la vida de los santos y eso transformó su vida y él se hizo él mismo uno de los santos mayores de nuestra iglesia. Entonces, yo pedí de mis colegas de contarnos algo sobre su santo favorito y qué es su qué es lo que es su propia humanidad que con la gracia de Dios lo llevó a hacer grandes cosas. Entonces, ¿cuál de ustedes se anima para hablar de su santo favorito primero? Si quieren, me aviento yo. Gracias, Guillermo. De lo que acabas de decir, me vienen a la memoria varias cosas y obviamente yo no es que tenga un santo favorito, sino que hay muchos que me caen bien y no sé si podría decir, voy por este y que los otros digan, ¿y qué pasó conmigo? Obviamente los celos no serían propios de la santidad, pero en fin. Hay una expresión que me hace muchísima gracia, creo que aparece en el libro del padre Iraola Goitia, que es un jesuita, que se llama Qué buenos son los santos. Y la expresión que recuerdo es que te invitaba a que tú fueras san usted mismo. Es decir, todos y cada uno de nosotros, llamados que estamos a la santidad, y nos toca ser santos independientemente de que la Iglesia como institución dé un reconocimiento de que efectivamente ya estoy yo del otro lado y gozando de la gracia y de la presencia de Dios. Que para eso pues tenemos la fiesta de todos los santos, que podríamos decir que es como la tumba del soldado desconocido, pues la fiesta del santo desconocido, y seguramente la inmensa mayoría de nosotros irá para allá. Estoy dando ahora mismo un curso sobre historia y doctrina del cristianismo y tengo un público variopinto, desde el mocho persinado y que pertenece a algún movimiento. Tengo un par de agnósticos, pero también tengo 3 judíos tomando la clase. Y una judía me hizo la pregunta más rara que me habían hecho. Y dice, es que entonces,
cuando tú entras a una iglesia católica, todas esas estatuas que están allá son retratos de gente de carne y hueso. Pues sí, esos son los santos. Gente de carne y hueso que la iglesia reconoce que lo hizo bien en la tierra y que ya está gozando de Dios en el cielo. Por otro lado, yo entiendo que la devoción a los santos pues debería de ser principalmente por lo que nos dice la Sister Janice. ¿Cuál es la virtud particular que le distingue? Y en ese sentido, pues habla de que la santidad es la vivencia heroica de las virtudes. Y habrá una virtud en particular que es la que distingue a cada santo. Y sería interesante hacer también Parece que se cortó la señal de Guillermo, entonces si quieren, yo retomo ahorita, bueno, y después cuando regrese Guillermo, él puede continuar. A mí el santo que más me llamó la atención, o de uno de los que más siempre me han marcado, es, bueno, la santa en este caso, es Santa Teresa de Ávila. Y me ha llamado mucho la atención porque fue una mujer que vivió muchísima dificultad. El puro hecho de la vivencia espiritual, de ir, si me permiten decirlo, descubriendo o descifrando o discerniendo cómo debe de ser la meditación y al lugar a que puedes llegar haciendo la meditación, encontrarte con Dios, y cómo partiendo de un tema, de un pasaje muy sencillo que puede ser el Evangelio o puede ser un libro espiritual, cómo escarbando en la profundidad de esas palabras, escarbando en la profundidad de esa idea o simplemente contemplando y viendo esa imagen, cómo uno puede lograr encontrarse con Dios, cómo uno puede tratar de entender el misterio de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, y cómo es una forma que sí requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, pero realmente el alcance que uno puede alcanzar, pues es grandísimo. Ella cuenta que leyendo el Evangelio, pues pudo descubrir en la persona de Cristo, o mejor dicho, por la persona de Cristo, pudo descubrir la grandeza de Dios Padre, todas esas cosas que él veía, esas virtudes, esas cualidades, ese amor que él vivía en Jesucristo, cómo le llevó a descubrir la persona de Dios Padre. Y fue una forma muy concreta de irlo descubriendo. No sé si alguien más quiera comentar. Y Jorge, estaba escuchando lo que decías de los santos. A mí me ha impresionado mucho desde chica, cuando estaba en México, varios santos, sobre todo el de mi propia parroquia. Mi parroquia se llamaba San Felipe de Jesús. Y me acuerdo que muy pequeña contaron esta historia, pero lo que más me quedó grabado es que decían, es el primer santo mexicano. Yo decía, tenemos un santo de México. Ya sabía un poco de Juan Diego, que también para mí fue algo impresionante. Como Sister Janice, la figura de Juan Diego para mí siempre ha sido muy impresionante porque por su sencillez, por ser una persona que no tiene tal vez tantos estudios, conocimientos, pero solo su obediencia a la Virgen Santísima y su amor a María de Guadalupe es muy inspirador. Toda mi vida me ha acompañado San Juan Diego, pero cuando escuché San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, empecé a investigar más también de su historia porque me llamó mucho la atención. Él terminó en Japón y murió mártir. Cuando uno es pequeño y se empieza a dar cuenta de que la gente es capaz de dar la vida por su fe, por no negar a Dios, y así vas conociendo a otros santos que te dan ese ejemplo de una vida de fe firme, y que no fue nada fácil para ninguno de estos santos,
mantenerse firme en la fe, uno reflexiona en uno mismo, qué fácil ahora, yo voy a mi iglesia, todos creemos en lo mismo. En México, pues la mayoría somos católicos, tal vez no me tocó vivir eso, pero es algo muy, muy impresionante. No solo los santos de los primeros siglos, a mí puedo decir que los santos más recientes, las historias de santos que he conocido del siglo pasado y de este siglo, me impresionan. Tuve la gracia de, cuando estaba preparando niños para la confirmación, siempre les decimos que parte de su formación es escoger el nombre de confirmación, que es de un santo que ellos hayan investigado, el santo que ellos hayan leído, les haya impresionado, les haya marcado. Tengo varios años de acompañar a estos niños. Me encanta que hacen su investigación. Bueno, es muy moderno, ahora entran al internet. Antes yo les daba libros de diferentes santos que tenía en mi casa o les decían vayan a la biblioteca, pero ahora ellos simplemente uno puede entrar y poner santos del siglo XX, santos del siglo XXI, hombres y mujeres. Uno de ellos me impresionó porque me dijo, entonces no solo hay monjitas y sacerdotes santos, se dio cuenta que hay madres de familia, padres de familia, que hay jóvenes que pueden hacer santos, como Carlo Acutis, que hay doctoras, doctores. Cuando me mudé a Pittsburgh y aquí en Estados Unidos, entré a cada iglesia, también me gustaba mucho ver las estatuas de los santos y aprender. Aquí conocía muchos más que no conocía en México, como San Maximiliano Kolbe. Me impresionó mucho su historia de fe, porque es un santo que vivió durante la Guerra Mundial y dio su vida por la de un padre de familia que iban a ejecutar. Y así empecé a conocer al padre Pío de Pietrelcina, un padre, una historia que me conmovió, fue el padre Daniel Vallecorsa que me hizo amar a este santo. Y así fue conociendo a los santos de cada iglesia a la que visitaba. Si yo iba a una nueva iglesia, decía, ¿por qué esta iglesia se llama Santa Teresa de Lisieux o Santa Teresa de Kolkata? Entonces sí me di a la tarea de leer un poquito y es increíble todo lo que uno puede descubrir. Pero regresando a los chicos que van a confirmarse, ellos deben de escribir un reporte por qué escogieron el santo. Y es algo bellísimo, es algo privado, pero yo leo sus reportes porque ellos te dicen por qué exactamente escogen estos santos y se identifican tanto. Una niña que le encanta la música y las artes se dio cuenta que Santa Cecilia es la patrona de los artistas y de los músicos. Y dice, yo Santa Cecilia, porque ella me inspira. Yo no sabía, pero hay santos casi para todo. Hay santos que fueron futbolistas y deportistas, son los patrones de los deportistas. Así hay diferentes advocaciones. A mí, la verdad, uno tiene una idea muy pequeña, ¿verdad? De todos estos santos, pero a mí me impresionan mucho como la Madre Teresa de Calcuta, así se llama la parroquia en la que estoy ahora, porque lo que enseñan ellos es a vivir cada día en los pequeños detalles, haciéndolos con fidelidad y amor. Eso es un acto de santidad. La Madre Teresa de Calcuta me impresiona por muchísimas cosas, pero ella en realidad se dedicaba a los más pobres de los pobres. Pude conocer el año pasado a 2 misioneras de la caridad que vinieron a Pittsburgh. Una es de Argentina, la otra es coreana, pero viven en el Bronx y estuvieron en la pandemia viviendo las encerradas, las madres en el Bronx, y las conocí en un curso. Me impresionó tanto su espiritualidad, su sencillez, el amor con que tratan a las personas. Puedo decir que yo decía, no creía que existiera esto en este siglo, que con su sari tan hermoso blanco, con sus bordes azules, aquí en Pittsburgh hace frío y estaban con sus sandalias. No tenían en el curso en el que fui, ellas no tenían ninguna computadora.
ni celular especial, todo era escrito a mano, sus tareas las escribían y las entregaban a mano. Todo eso me hizo valorar tanto lo que tenemos ahora, pero sobre todo el amor que ellas nos enseñaron. Solo estuve 5 días viéndolas todos los días y me enamoré de ver las hermanas de la caridad, que es de la orden que fundó la Madre Teresa de Calcuta. Y pensar que es una santa que murió apenas en 1997 y que vivió todos los cambios del siglo pasado, es algo que me impresiona mucho, algo que a los niños, a los jóvenes les sirve de ejemplo. Digo, ya a nosotros también. Eso es a lo que me impresiona más de todos estos santos. Muchísimas gracias por compartir, Mariana, muy, muy linda, muy linda. Yo quería decir que es bueno pensar que los santos son nuestros compañeros. Ellos también son discípulos, ellos también pasaron por momentos muy difíciles, pero confiando en Dios podían cumplir con su voluntad en sus vidas. Y hay mucha gente, por ejemplo, estas 2 hermanas que Marina nos mencionó, mucha gente que el santo la iglesia no ha canonizado, pero nos sirven como ejemplos increíbles. ¿Tú tienes algo para comentarnos, Bernardo, sobre su santidad? Me acuerdo que alguna vez le hice esa pregunta a mis alumnos de la preparatoria, de cuál vida de santo adoptarías como propia, ¿no? Y uno dijo, pues la del rey David, ¿no? Él se la pasó bastante bien. Y digo, ¿y de qué le pondrías de patrono, no? Pues de lo pro-life, ¿no? Entonces, pero le dije, bueno, no, esa visión de la santidad no es tan válida como lo ves, ¿no? Pero a mí me llamaría la atención 2 cosas de los santos. La primera es, bueno, la experiencia de cuando pude visitar Roma y ver las reliquias de los santos, que es muy distinto a tener algo del santo, a poder ver el cuerpo del santo en estado de no corrupción. Entonces, es pero bien impresionante caer en cuenta de cómo los santos nos unen con la eternidad, ¿no? Y Sister lo decía al principio, ¿no? Hay algo que nos atrae, que nos fascina de los santos. O sea, como que es como leer una historieta de superhéroes, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero ser Spider-Man, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto. Entonces, va escogiendo uno el santo con lo que te identificas porque es perfectamente identificable, ¿no? Entonces, para mí esa primera impresión de recorrer y ver las evidencias de la eternidad de los santos, ¿no? Y de alguna manera la de los santos modernos también, porque, pues bueno, tienes el extremo de ver, por ejemplo, había un santo, no recuerdo cuál, donde su brazo estaba conservado en un como receptáculo de oro en una iglesia jesuita, en la iglesia de los jesuitas, ¿no? Pero, y eso impresiona, pero por ejemplo, ver la foto de santos actuales, quizás en blanco y negro o hasta color, dices, wow, eso está fenomenal, ¿no? Hay un no es francés, Jacques Pech, que es santo, condenado a muerte, justamente condenado a muerte a la guillotina, y que se convirtió su proceso de conversión lo tuvo en la cárcel, ¿no? Entonces, y escribió un libro que se llama En 5 horas veré a Jesús. Entonces, es interesante leer el libro porque es un diario espiritual, pero además ver las fotos de cuando fue capturado, de su tiempo en la cárcel, que es como ver las noticias del periódico de decir, a fulano de tal lo capturaron y robando. Entonces te quedas con la idea de, es un ladrón, púdrete en la cárcel. Pero cuando ves las fotos de Jacques Pech y dices, este fue canonizado. Entonces, este rango de la santidad, ¿no? El brazo de este sacerdote que bautizó. Y después, la ficha policíaca de Jacques Pech, que también fue canonizado, ¿no? Entonces, este rango
que para mí lo que me dice es que la santidad es para todos. Y finalmente, pues mi santo, a mí me fascina San Juan Bautista. Me parece que es el santo como de los seglar. No sé si en alguna parte digas si se le considera un no sacerdote, pero me parece que es un santo de los seglar, ¿no? Donde la vida cotidiana, la preparación, los sacrificios te van transformando y te convierten en algo totalmente nuevo, ¿no? Jesús dijo de él, ¿no? Es el más grande de los profetas, ¿no? Es el último de los profetas. Entonces, me fascinaba, ¿no? Mis alumnos del Cumbres alguna vez me hicieron la pregunta de, pues no sé dónde estaba la pobreza de Juan el Bautista si se la pasaba comiendo insectos. No, pero ¿cómo se llaman esos insectos? ¿Cómo se llaman? Las langostas. Langostas, ¿no? Entonces me dice, no, pues desayunaba langosta. Y le dije, bueno, pero a ver, burro, las langostas son unos grillos enormes, espantosos. No son las langostas de los restaurantes. Entonces, esa sería mi reflexión sobre los santos y la santidad. Me considero, son unos compañeros de viaje donde la identificación es una decisión personal, pero definitivamente que se da por fuerza. Y el valor de los catequistas, de los que hemos estado hablando las semanas pasadas, ¿no? Creo que son ellos los primeros que nos presentan estas figuras de los santos, ¿no? Entonces, el Papa acaba de elevar el rango y creo que es bien importante considerar que ellos son los primeros, quizá, que nos presentan estos modelos de santidad. Muy buen punto. Gracias por esta relación con catequistas. Sí, la santidad es para todos nosotros. Es una invitación a Dios a la felicidad, ¿no? Porque las bienaventuranzas nos dicen, feliz es él que tenga misericordia, feliz es ella que quiere la paz, que tiene sed para la paz. Todo eso es invitación a la felicidad, pero sí nos lleva a sufrimiento, pero así es lo que Cristo pasó también. Tenemos los santos y podemos rezar también la letanía de los santos, pidiendo que cada uno de ellos ruega por nosotros. Entonces, que todos estos santos que mencionamos hoy y todos los que no nos mencionamos, que todos ellos ruegan por nosotros. Gracias y ojalá de nuestro programa de hoy les ha servido de inspiración. Gracias. Gracias. Jorge, ¿tienes algo?